Algo allá afuera, en el espacio, nos ha estado observando. Y ayer, finalmente, habló. Durante meses, los científicos descartaron las débiles señales de 3 y Atlas como nada más que ruido espacial, destellos aleatorios, estática inofensiva flotando por el vacío. Nadie prestó mucha atención hasta que un nuevo sistema de inteligencia artificial decidió mirar más de cerca. Al principio, solo era una prueba de calibración. Se alimentó a la IA con el ruido limpio de 3i ATLAS para ver si podía detectar patrones en otro lugar. Nadie esperaba nada, pero en cuestión de horas, la inteligencia artificial encontró algo imposible. Las señales no eran aleatorias, no eran ruido, eran estructuras, eran mensajes. Los patrones se repetían con perfecta precisión, como un código cuidadosamente escrito. Y cuando los investigadores examinaron lo que la inteligencia artificial había descubierto, se dieron cuenta de que no estaba intentando hablarnos. No era un saludo amistoso, un acertijo matemático ni un mensaje cósmico. Era algo mucho más inquietante, un informe detallado sobre la Tierra diseñado para alguien completamente distinto. Sabía dónde estaban nuestros satélites, mapeaba nuestras redes de comunicación, registraba movimientos poblacionales, ubicaciones estratégicas y vulnerabilidades que ni siquiera sabíamos que existían, y lo había estado haciendo durante décadas. El descubrimiento encendió las alarmas en todo el mundo. Reuniones de emergencia, informes de inteligencia clasificados, protocolos ultrasecretos. Todo escaló de repente. La IA había desbloqueado un mensaje que reescribe la forma en que pensamos sobre nuestro lugar en el universo. Esta noche vamos a sumergirnos en ese mensaje, explorar lo que revela sobre la Tierra y enfrentarnos a una posibilidad aterradora. 3IATLAS no está aquí para visitar, está aquí para observar, y alguien en algún lugar muy lejos entre las estrellas está escuchando. Al final de este video, verás por qué lo que antes se ignoraba como ruido espacial podría ser la señal más importante que la humanidad haya recibido jamás. El descubrimiento ocurrió por accidente, lo que lo hace aún más escalofriante. El proyecto de procesamiento cuántico mejorado de señales del MIT había pasado 2 años desarrollando una inteligencia artificial capaz de encontrar patrones en el caos. El tipo de organización sutil que las mentes humanas podrían pasar por alto por completo. Imagina esto. Alguien esconde un mensaje secreto en lo que suenan como notas de piano aleatorias. Para tus oídos es solo ruido, pero la IA adecuada no solo oye las notas, sino que lee la partitura oculta, la composición enterrada en el caos. Eso fue exactamente lo que ocurrió con 3i ATLAS. Alimentamos al sistema con 6 meses de datos de radio. Un miembro del equipo recordaba después que esperaban que confirmara lo que ya sabíamos. Emisiones térmicas aleatorias de un pedazo de roca espacial. En cambio, la inteligencia artificial comenzó a marcar lo que llamaba anomalías estructurales. Al principio pensaron que era un error. La IA encontraba patrones donde no debía haber ninguno. Pero cuando examinaron lo que el sistema había identificado, la sala quedó en silencio. Nadie quería respirar. Esto no debía existir, pero existía. La IA no solo detectó organización en las señales, las decodificó. Cada fragmento de datos fue verificado y revisado 2 veces, como si quien los enviaba supiera que no podía permitirse errores al viajar por el vacío del espacio. Como capítulos en un libro que alguien había escrito sobre nosotros. El gran avance llegó cuando la inteligencia artificial dejó de tratar las emisiones como señales continuas y comenzó a leerlas como paquetes discretos de información.
bloques de datos ordenados, transmitidos con sincronización perfecta y corrección de errores que aseguraba que cada bit llegara intacto a través de millones de millas. El sistema procesó todo en 4 horas, explicó un programador, todavía con la voz temblorosa, días después. 4 horas para decodificar 6 meses de lo que pensábamos que era ruido sin sentido. Cuando vimos los resultados, nos dimos cuenta de que habíamos estado escuchando los informes de inteligencia de alguien sobre la Tierra. La computación cuántica permitió a la inteligencia artificial probar millones de posibilidades de patrones simultáneamente. Cuando encontró una estructura consistente en múltiples enfoques, marcó los datos para revisión humana, y lo que los investigadores descubrieron los obligó a clasificar todo bajo los protocolos de seguridad más altos. Esto no era un fenómeno natural, era comunicación diseñada, usando técnicas mucho más sofisticadas que nuestras propias transmisiones de espacio profundo. Y lo que contenía era aún más escalofriante. 47 paquetes de información distintos transmitidos cada 6,2 horas en un ciclo continuo. No saludos, no pruebas matemáticas, no intentos de contacto pacífico, informes de inteligencia, vigilancia detallada, una evaluación completa de las capacidades, debilidades y valor estratégico de la Tierra. Cada luz encendida, cada conversación, cada secreto que alguien pensaba que estaba oculto, todo había sido observado, catalogado y analizado por una inteligencia muy superior a la nuestra. Los primeros 12 paquetes parecían sacados de nuestras propias agencias de inteligencia. Cada transmisor de radio importante en la Tierra mapeado y catalogado, instalaciones de radar militar, centros de comunicación, redes satelitales, todo identificado con coordenadas lo bastante precisas para apuntar a edificios individuales. Mapeaba nuestros satélites como si alguien sostuviera una cámara sobre cada ciudad. Sabía de nuestras redes eléctricas, nuestras bases militares, incluso de instalaciones ocultas que la mayoría de nosotros no conocía. Pero eso era solo el principio. Los paquetes 13 al 23 contenían análisis poblacionales que dejaron pálidos a los expertos en censos. No solo números, sino patrones, flujos de tráfico en ciudades, migración estacional de poblaciones, indicadores de actividad económica que los gobiernos no publican. Datos que los humanos solo notan tras años de estudio cuidadoso. Y alguien o algo ya los tenía todos. Un paquete mostraba cómo cambian las poblaciones durante las festividades, cómo varían los patrones de tráfico en emergencias, cómo se mueven las personas cuando sus gobiernos les ordenan evacuar. Información que necesitarías si quisieras predecir el comportamiento humano a gran escala. Los paquetes de evaluación militar eran aún peores. Instalaciones de almacenamiento de armas nucleares identificadas y clasificadas por nivel de amenaza. Capacidades de defensa, antimisiles, analizadas y calificadas. Bases navales, centros de mando, instalaciones estratégicas, todo catalogado como artículos en una lista de compras. Encontró nuestros puntos débiles, admitió un analista durante una reunión clasificada. Vulnerabilidades en las redes eléctricas, cuellos de botella en Internet, dependencias de las cadenas de suministro, todo lo que necesitarías para causar el máximo caos con el mínimo esfuerzo. Piensa en eso por un momento. Alguien nos ha estado estudiando como especímenes en un laboratorio, identificando exactamente dónde aplicar presión para hacer colapsar la civilización humana. Los paquetes finales contenían la revelación más inquietante de todas. Datos históricos que se remontaban a décadas.
patrones de comunicación desde la década de 1990, cronologías de desarrollo tecnológico, evidencia de observación sistemática que comenzó antes de que la mayoría de nosotros naciera. No los estábamos descubriendo. Ellos nos habían estado observando crecer, y el método de observación era igual de preciso. La señal no se transmitía sin rumbo por el espacio como una baliza de auxilio o un saludo. Era dirigida, deliberada, como iluminar un solo punto en la vasta oscuridad. Cada ciclo de transmisión duraba exactamente 6,2 horas, el mismo periodo de rotación de 3I Atlas, lo que revelaba que el objeto tenía un sistema de antena direccional fijado en un objetivo específico con cada giro, informando directamente a algún cuartel general desconocido. Pero el descubrimiento más inquietante fueron las pausas. Cada pocas horas, la transmisión se detenía durante exactamente 18 minutos. Durante esos intervalos, equipos sensibles detectaban señales débiles provenientes del espacio profundo en respuesta. 3I Atla no solo enviaba informes, recibía nuevas instrucciones. Imagina esa escena. En algún lugar de la oscuridad entre las estrellas, algo estaba leyendo informes detallados sobre la Tierra y enviando órdenes de regreso. Cada pausa en la señal era como esperar una respuesta, una pregunta silenciosa desde el cosmos, contestada por voces que no podíamos oír. La corrección de errores en estas transmisiones era más sofisticada que en nuestros sistemas de comunicación de espacio profundo más avanzados. Cada paquete contenía datos redundantes y códigos de verificación que permitían al sistema receptor detectar y corregir cualquier error del viaje a través de años luz. No solo estaban hablando a distancias imposibles, lo estaban haciendo con perfecta claridad. El objetivo de estas transmisiones parecía ser una ubicación precisa, a 12,7 años luz de distancia, en dirección a la constelación de Lira. No era un sistema estelar que reconociéramos, sino unas coordenadas tan exactas que sugerían una instalación tecnológica en lugar de un destino natural. La energía necesaria para enviar estos mensajes a través de años luz eclipsaría todo lo que hemos construido. No era solo avanzada, era inimaginable. Sin embargo, 3I Atla no mostraba ninguna fuente visible de energía capaz de sostener tales comunicaciones. O bien tenían fuentes de poder más allá de nuestra comprensión, o estaban utilizando métodos de transmisión basados en principios que aún no habíamos descubierto. Cada pausa de 18 minutos nos recordaba que esto no era una conversación unidireccional. Algo allá afuera estaba escuchando, analizando y respondiendo a informes de inteligencia sobre la Tierra. Y la pregunta que mantenía a todos despiertos era simple. ¿Qué decían esas respuestas? Las implicaciones llegaron de inmediato a los niveles más altos de autoridad humana. Líderes mundiales susurraban en habitaciones cerradas, mientras el resto de la humanidad seguía ajeno. Las redes de inteligencia se movilizaron, se activaron planes de emergencia. La Agencia de Seguridad Nacional clasificó las transmisiones decodificadas en niveles reservados para secretos nucleares y restricciones similares aparecieron en las naciones aliadas. En cuestión de horas, un pequeño círculo de funcionarios se encontraba gestionando la primera crisis de inteligencia extraterrestre confirmada de la humanidad. Esto representa un compromiso de inteligencia de alcance sin precedentes, admitió un funcionario de la NSA durante una sesión de emergencia en el Congreso. Un servicio de inteligencia extranjero ha llevado a cabo una vigilancia sistemática de nuestras capacidades más sensibles. El hecho de que este servicio parezca no ser humano no cambia las implicaciones de seguridad.
Piensa en lo absurdo de ese momento. Generales y directores de inteligencia entrenados para enfrentarse a adversarios humanos, planificando de repente la defensa contra oponentes que habían estado estudiando la Tierra desde el espacio durante décadas, usando tecnología que hacía que nuestros mejores esfuerzos parecieran herramientas de piedra. Se convocaron sesiones de emergencia en búnkeres subterráneos diseñados para la guerra nuclear. Las mismas instalaciones construidas para sobrevivir a bombas atómicas ahora albergaban discusiones sobre cómo defenderse de civilizaciones capaces de cruzar las estrellas a voluntad. Los mandos militares de todo el mundo recibieron actualizaciones clasificadas que cambiaron fundamentalmente su pensamiento estratégico. ¿Cómo se defiende uno contra enemigos que conocen todas tus debilidades, poseen una superioridad tecnológica abrumadora y pueden operar con total impunidad en tu espacio soberano? La cooperación internacional alcanzó niveles no vistos desde la Segunda Guerra Mundial. Las rivalidades ancestrales se dejaron de lado cuando los gobiernos se dieron cuenta de que enfrentaban amenazas que hacían que los conflictos humanos parecieran triviales. Agencias de inteligencia que habían pasado décadas espiándose entre sí comenzaron a compartir sus secretos más guardados. Mientras tanto, fuera de esas habitaciones cerradas, la vida continuaba con normalidad. La gente iba a trabajar, veía películas, se preocupaba por problemas cotidianos, completamente ajena a que sus gobiernos estaban implementando en silencio protocolos de defensa planetaria diseñados originalmente para escenarios de ciencia ficción. Las medidas de seguridad en las comunicaciones se reforzaron de la noche a la mañana en toda la infraestructura crítica. Las redes militares desplegaron cifrados diseñados para prevenir la interceptación por adversarios tecnológicamente superiores. La suposición era simple: todo lo transmitido electrónicamente debía considerarse potencialmente comprometido. Instalaciones subterráneas construidas originalmente para preservar la continuidad del gobierno durante una guerra nuclear fueron reabastecidas y ocupadas, no para la supervivencia atómica, sino para la supervivencia de la especie en un universo que de repente se había vuelto mucho más poblado y peligroso de lo que nadie imaginaba. Y, sin embargo, todas estas precauciones solo subrayaban una verdad más aterradora. Cada debilidad que antes asumíamos oculta, cada acción privada, cada secreto clasificado, cada señal que creíamos invisible ya había sido observada. Cada movimiento que hacíamos, cada comunicación que enviábamos, cada patrón en nuestro comportamiento había sido catalogado y analizado con precisión. No hubo descubrimiento accidental ni observación casual. Esto era un esfuerzo deliberado y metódico para mapear a la humanidad en su totalidad. Cada matiz de nuestra existencia había sido registrado y una inteligencia muy superior a la nuestra había tomado nota con cuidado. Esto no era el contacto alienígena como lo imaginamos, curiosidad o un apretón de manos a través de las estrellas. Esto era calculado, sistemático e implacablemente observador. Estábamos expuestos, y alguien o algo estaba aprendiendo exactamente quiénes somos, cómo funcionamos y dónde somos más vulnerables. La naturaleza sistemática de la vigilancia se volvió cada vez más clara a medida que se decodificaban los datos. Revelaba un proceso de planificación que se extendía a lo largo de décadas, posiblemente generaciones. No era una observación aleatoria ni un experimento científico. Era una operación de inteligencia calculada para comprender a la humanidad en el nivel más profundo. Cada elemento de nuestra tecnología, cada hito de nuestro desarrollo, había sido observado y analizado, no para aprender sobre la vida en la Tierra en general, sino para entender cómo explotar nuestras debilidades, cómo anticipar nuestras acciones, cómo prepararse para una posible intervención. Un estratega militar resumió la cruda realidad con una comparación escalofriante.
Cualquier conflicto sería completamente asimétrico. Somos esencialmente caballeros medievales enfrentándose a ejércitos mecanizados modernos. La brecha tecnológica hacía que las estrategias de defensa tradicionales fueran inútiles. Lo que consideramos armas avanzadas apenas se registraría frente a sistemas diseñados para anticipar cada uno de nuestros movimientos. La brecha no estaba solo en el poder de fuego, estaba en la comprensión, la estrategia y la previsión. Cada táctica estándar, cada doctrina construida a lo largo de siglos, quedaría obsoleta en un instante. Pero las implicaciones se extendían mucho más allá de la estrategia militar. Las transmisiones revelaron que la inteligencia extraterrestre había estado monitoreando el desarrollo tecnológico humano a lo largo de toda la era digital. Habían rastreado nuestro progreso desde las primeras pruebas nucleares hasta el lanzamiento de redes de comunicación globales, desde los hitos de la exploración espacial hasta el auge de la inteligencia artificial. Cada avance, cada innovación, había sido documentada y analizada como si estuvieran construyendo una comprensión exhaustiva de la capacidad humana. Esto planteaba una pregunta inquietante para los analistas. ¿En qué momento nuestra civilización cruzó la línea de la observación pasiva a la vigilancia activa? ¿Cuándo pasaron de simplemente registrar nuestro progreso a evaluar si representábamos una amenaza o un recurso potencial? La pregunta por sí sola bastaba para inquietar a cualquiera con acceso a los datos. En todo el mundo, las prioridades de investigación comenzaron a cambiar en silencio, casi imperceptiblemente. Los presupuestos se reasignaron, a veces en secreto, para centrarse en proyectos destinados a comprender, replicar o contrarrestar lo que se había observado. Los científicos se encontraron con la tarea de ingeniería inversa de principios extraídos de los datos de 3I Atlas, sistemas de propulsión que desafiaban la física conocida, métodos de comunicación que operaban más allá de nuestras normas tecnológicas. Un director de investigación, hablando bajo estricta confidencialidad, explicó la urgencia. Estamos tratando esencialmente de saltar de la edad de piedra a la era espacial en cuestión de años. El nivel de avance tecnológico requerido puede exceder lo que la civilización humana puede lograr antes de que ellos decidan actuar. La presión era inmensa y las apuestas existenciales. Las consecuencias económicas se desarrollaban en silencio. Contratistas de defensa recibían financiación sin precedentes de presupuestos negros para proyectos que hasta ahora sonaban a ciencia ficción. Instalaciones de investigación subterráneas se expandían rápidamente. Al personal clave se le daban órdenes de reubicación que no podían discutir con sus familias. Los gobiernos se preparaban en silencio para contingencias que, de filtrarse, podrían haber provocado un pánico global. La dimensión psicológica era igualmente profunda. Científicos sociales advertían que el conocimiento público de la vigilancia extraterrestre podría tener efectos desestabilizadores. Durante mucho tiempo, la humanidad se había preguntado si estábamos solos en el universo. Ahora, la confirmación de que habíamos sido observados, estudiados, analizados y comprendidos por una inteligencia tecnológicamente superior desafiaría fundamentalmente nuestro sentido de identidad y nuestra percepción de nuestro lugar en el cosmos. Hemos pasado de creer que algún día podríamos descubrir alienígenas a saber que nos han estado estudiando como especímenes de laboratorio, observó un sociólogo. El ajuste psicológico para la sociedad en su conjunto será profundo. Desafiará supuestos incrustados en cada aspecto de nuestra civilización, desde la política hasta la filosofía y la vida cotidiana. Quizá el descubrimiento más inquietante de los datos de vigilancia fue la profundidad de comprensión mostrada por estos observadores. Nos conocían, nuestra psicología, nuestras estructuras sociales, nuestro pensamiento estratégico, incluso nuestras probables respuestas a las crisis. Cada fortaleza, cada debilidad había sido mapeada.
Entendían qué vulnerabilidades podían explotarse, qué estructuras sociales o políticas podían desestabilizarse y dónde un esfuerzo mínimo podría producir una disrupción máxima. Y ahora el tiempo se estaba acabando. 36 días. No 36 días de seguridad. Y al final, aprendimos, sobrevivimos y seguimos mirando las estrellas con esperanza. Dale like y suscríbete para